Sí, Dios eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos dar gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, porque fue una semana llena de ti, porque nos guardaste, nos libraste y nos sostienes con tu diestra de poder y justicia. Permite que ahora podamos aprender un poco más de ti. Trae sabiduría y entendimiento a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy le hemos titulado a nuestro mensaje Entendimiento. Entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 3 que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las estrategias del diablo para distraernos de cumplir con el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, y de cómo usa lo que hay alrededor nuestro para hacerlo. Cosas como las redes sociales, el trabajo, la escuela, los novios, las novias, los afanes, los problemas, enfermedades, en fin. El día de hoy hablaremos de una estrategia que se ha hecho muy popular aún dentro de nuestras iglesias y que es preciso que no solo la descubramos, sino que hagamos algo para contrarrestarla. Este pasaje nos dice que el evangelio, la palabra de Dios, se encuentra encubierta, velada a los ojos de los incrédulos gracias a la obra de Satanás, el Dios de este siglo, que dice, cegó el entendimiento de ellos. Es decir, el diablo los ciega para que no vean la verdad del evangelio y de esa manera no se conviertan y no se salven. El Señor Jesucristo, hablando con los religiosos de su tiempo, les dijo: les respondió Jesús: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero por lo mismo que decís, nosotros vemos, y os juzgáis muy instruidos, por eso vuestro pecado persevera en vosotros. Miramos a estos religiosos donde decían que sí veían cuando en realidad no lo hacían. Su pecado en realidad consistía en no reconocer, no ver la obra que Dios estaba haciendo a través de su Hijo. Pero la pregunta que podemos responder, por lo que hemos leído hasta el momento, es: ¿quién los tenía ciegos? Pues definitivamente, por lo que hemos leído, el diablo, Satanás. A pesar de tener las escrituras y conocerlas porque ellos las conocían, el diablo los había cegado para que no vieran la obra que Dios estaba haciendo y que había dejado escrita en su palabra. Tenían ojos y no veían, porque el diablo los había cegado. Otro claro ejemplo lo tenemos a través de la vida del apóstol Pablo, quien era un erudito en las escrituras, que había estudiado a los pies del maestro más reconocido de todo Israel, Gamaliel, y además pertenecía a la secta más selecta del judaísmo, como lo eran los fariseos. Algo que él mismo escribe en una de sus cartas, Filipenses capítulo 3, verso 4, que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bueno, miramos que efectivamente él mismo da testimonio que ha sido circuncidado el 8º día, como todo judío, es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Esto es importante porque de ahí surge el primer rey de Israel. De hecho, el nombre de Saulo viene de Saúl, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Era un hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, celoso perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y a pesar de tener el apóstol todo ese conocimiento y esas impresionantes credenciales, no podía ver en Jesucristo al Mesías. Estaba ciego. ¿Quién lo había cegado a pesar de tener todo ese conocimiento? Satanás. Satanás lo había cegado al punto de perseguir a la iglesia por considerarla enemigo de Dios. Hasta que el Señor Jesucristo le salió al encuentro,
cuando iba a Damasco a perseguir a más cristianos y de manera irónica lo dejó ciego para que viera, para que reconociera que Jesucristo es Señor. Fue entonces que el velo que le impedía ver le fue quitado por el Señor y se convirtió, y todo lo que sabía y había estudiado tomó sentido, de tal manera que comenzó a enseñar, comenzó de inmediato a predicar a Jesucristo. Te lo quiero mostrar con la Escritura. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Enseguida, de inmediato al instante recibe la vista y enseguida comienza a predicar a Cristo. Es decir, todo ese conocimiento que él había adquirido ahora cobra sentido y apunta en una dirección. Este es el Hijo de Dios. De manera que nos queda más que claro que hablando de los incrédulos, es el diablo quien los tiene ciegos para que no vean, ni entiendan, ni crean en el Evangelio. Pero, ¿qué me dirías si te dijera que esa misma estrategia usa con los creyentes? ¿Cuál? El que no sepamos, el que no conozcamos la verdad, para que en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento, ofendamos a Dios y no cumplamos con la obra para la que fuimos llamados. Mira, la misma Escritura nos lo dice. Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por lo cual, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que hace que el pueblo del Señor se pierda? La ignorancia, la falta de conocimiento. Miren, algo que podemos ver claramente en la caída del hombre. Adán recibe la instrucción de parte de Dios. Lo voy a repetir. Adán recibe la instrucción de parte de Dios de comer de todo fruto de todos los árboles que se encontraban en el huerto de Edén. Pero del fruto del árbol llamado del conocimiento del bien y del mal, no podía. No podía. Un árbol que se encontraba en el centro del huerto. No debía comer porque el día que lo hiciera, moriría. Génesis capítulo 2, verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Puedes comer de todo, no comerás de este árbol, porque el día que lo hagas morirás, pero de todos los demás puedes comer. Ahora, después de eso el Señor lo hizo caer en un sueño profundo. Le saca una costilla y forma a la mujer. Mujer que no había recibido la instrucción, el mandamiento de manera directa de Dios. Pero Adán debió decirle, comunicarle, debió transmitirle la única regla, el único mandamiento que había, un solo mandamiento. Y lo sabemos porque cuando Satanás habla con ella, Eva se lo dice, fíjate bien. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí vamos bien. Es decir, podemos comer de todos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que es el del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios: no comerás de él. Muy bien, ni le tocaréis, para que no moráis. ¿Qué notamos? Que el mandamiento no fue instruido, el mandamiento no fue enseñado, no fue comunicado de manera correcta. Dios le dijo a Adán que no comiera, pero en ningún momento le dijo que no lo tocara.
Adán podía tocar el fruto y no moriría, porque Dios dijo que moriría si lo comía, no si lo tocaba. Ahora, la serpiente, Satanás, se percató del error, de la falta de instrucción, de la venda que había en Eva, y le dice, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Recordemos que la tentación normalmente entra a través de la vista, ¿verdad? Y árbol codiciable, aquí viene, codiciable para alcanzar sabiduría. Lo codició en su corazón, lo anheló, lo deseó en su corazón. Y tomó de su fruto. ¿Y qué sucede? Cuando ella toca, ¿verdad? Cuando ella toca, no muere. No muere como ella pensaba que iba a morir. Es decir, a lo mejor ella pensó que iba a caer como esos mosquitos que tocan, ¿verdad? La electricidad del mosquitero y entonces caen muertos en ese momento. Entonces toma el fruto, ve que no cae muerto y entonces, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? Eva escuchó a la serpiente y tomó del fruto y no murió. Entonces le creyó a Satanás y comió de él pecando. La falta de conocimiento correcto hizo que Eva se perdiera. La falta de conocimiento correcto hizo que Eva se perdiera, que cayera en pecado y fuera expulsada del huerto. Además de todas las consecuencias que tuvieron y que tuvimos y que estamos pagando, incluida la muerte. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo lo tenemos el día que el rey David se dispuso a llevar de regreso a Jerusalén el arca del pacto, que hasta entonces había estado en una ciudad de Judá llamada Baala de Judá. Cuando la llevaban en una carreta, se iba a caer. Y un hombre llamado Usa la tomó para que no cayera y murió. Vamos a leerlo. 2 de Samuel capítulo 6, verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. O sea, el lugar donde Usa pereció, por eso es Pérez Usa, te pereció, Pérez Usa. ¿Ok? Pero, ¿qué fue lo que pasó? David tenía todo el anhelo, todo el deseo, todas las ganas de traer el arca de Dios que había permanecido fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Para traerla, para que tomara su lugar. Pero no lo hicieron como Dios lo había mandado, sino que lo hicieron de la misma manera que los filisteos la regresaron, en una carreta. Los bueyes venían caminando, el arca tambaleó, Usa mete la mano sin tomar en cuenta que es el arca de Dios y cae muerto. Ahora, ¿por qué murió Usa? Por haber tocado el arca del pacto. Y es que lo que ellos no sabían, porque no leyeron, porque no escudriñaron las escrituras, porque no les preguntaron a los sacerdotes, es que el arca del pacto solo podía ser transportada en los hombros de los sacerdotes y levitas consagrados para hacerlo. Pero ¿quién cegó su entendimiento para que hicieran las cosas como ellos se imaginaron, como ellos supusieron y no indagaran? ¿Quién los distrajo? Permítame utilizar esta expresión. ¿Quién los distrajo para que en ese anhelo, en ese deseo, en esa emoción, se olvidaran de consultar al Señor para ver de qué manera era la manera correcta de hacerlo, y ellos dieron rienda suelta a sus imaginaciones y supusieron que esa era la forma? Satanás. Y eso costó la vida de un hombre y provocó que David se entristeciera por ello. Dura lección para David que costó la vida de Usa. Pero aprendió,
Dejaron el arca en la casa de un hombre por 3 meses. Y fueron por ella ahora de la manera correcta y la llevaron a Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ¿cómo la llevaban? Ya de la manera correcta, ya la cargaban, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. De manera exitosa esta segunda vez. ¿Por qué? Porque se había informado. Porque había consultado a los sacerdotes y ahora lo habían hecho a la manera de Dios, de la manera correcta. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la estrategia del diablo en Edén y con el rey David? Cegó el entendimiento de ellos para que la luz de la palabra no les resplandeciera y fallaran pecando. Una estrategia que hasta el día de hoy sigue usando en nuestras iglesias. ¿Qué hace? Algo muy sencillo. Nos distrae de atender a la Escritura. ¿Cómo lo hace, pastor? A través de las cosas que tenemos a nuestro alcance. Con algunos lo hace a través de las series de televisión. No saben de Biblia, pero ¿qué tal de series o novelas? Con otros lo hace a través de los deportes. No sabemos de la Escritura, pero ¿qué tal de fútbol? ¿Qué tal de béis? ¿Qué tal de americano? ¿Qué tal de básquet? A otros los distrae a través de las redes. No saben de Biblia, pero sí del último TikTok o del último que se publicó en Facebook o Instagram. E incluso nos distrae con el trabajo, al punto que decimos que no tenemos tiempo de leer ni de orar. Pero si hay algo que el diablo usa, efectivamente usa la televisión, usa las redes, usa los programas, las series, usa el trabajo. Pero si hay algo que el diablo usa, es nuestra pereza. Piénsalo. Nos da flojera ir al trabajo, pero con todo y flojera, vamos. Nos daba flojera ir a la escuela, pero con todo y flojera, vamos o íbamos. Pero nos da flojera ir a la iglesia y mejor nos quedamos. Nos da flojera leer y no leemos. Nos da flojera orar y no oramos. Incluso en la misma iglesia es patético ver cómo en medio de la enseñanza nos quedamos dormidos. O cómo sentamos a nuestros hijos a nuestro lado, pero los dejamos que no atiendan a la palabra por estar metidos todo el tiempo en el teléfono. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de Satanás al hacer todas estas cosas? Que tu entendimiento no sea expuesto a la verdad de la Escritura. Que no aprendas nada de la Biblia. Que no conozcas a tu Dios. Que vivas en completa ignorancia del Dios al que dices adorar. Que no conozcas el poder y las promesas que Dios ha depositado en ti. ¿Para qué? Bueno, hablaremos de cuando menos 3 cosas. La primera, para que de esa manera no se cumplan los propósitos que Dios tenga con tu vida. En segundo lugar,
para que cuando vengan los problemas y las dificultades, tu fe flaquee. Y en tercer lugar, para que de ninguna manera se te ocurra compartirle a nadie de tu fe, porque sientes que aún no estás preparado. Muy bien, vamos a ver todas y cada una de ellas. La primera, para que de esa manera no se cumplan los propósitos que Dios tenga con tu vida. Y deseo primero preguntarte, ¿a qué te llamó Dios? Sinceramente, respóndete, ¿a qué te llamó Dios? Y no me refiero a si te llamó a ser pastor o evangelista o maestro de las Escrituras, sino más bien a si entiendes el propósito de tu llamado. Porque no solamente te llamó para escapar del fuego del infierno, del sufrimiento eterno. Él te llamó a ser antes que hacer. Él te llamó a ser antes que hacer. Te llamó a ser su hijo. Te llamó a tener comunión con Él. Te llamó a que lo conozcas, a que le hables, a que poco a poco te comiences a comportar como un hijo de Dios y miembro del reino de los cielos. Mira, 1 Juan 3:1 dice, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Este es nuestro llamado, a ser hijos de Dios. Pero ¿qué pasa si no lo sabes? ¿Qué pasa si no lo sabes? Bueno, te podría pasar como al chico que fue adoptado por sus padres y cuando llegó a casa procuraba hacer todo lo que le pedían y era excepcionalmente obediente. Un día se le pasó sacar la basura en la noche y el otro día a la hora de desayunar, con lágrimas en los ojos, les pidió perdón a sus papás. Ellos le preguntaron por qué lloraba si solo era basura. Él respondió, por favor, no me regresen al orfanato, prometo no volverme a equivocar. Fue entonces que los padres le explicaron que lo adoptaron para que fuera su hijo porque lo amaban. Y nadie podría cambiar eso, ni 1000 botes de basura olvidados. Así que en primer lugar, para que de esa manera no se cumplan los propósitos que Dios tenga con tu vida. En segundo lugar, para que cuando vengan los problemas y las dificultades, tu fe flaquee. Todos sabemos que los problemas forman parte de la vida de todo hombre y los cristianos no somos la excepción. El mismo Señor nos lo advirtió en Juan 16:33 cuando nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no lo sabes? ¿Qué pasa si eres de esos que creen que fueron llamados a tener una vida sin problemas? Serás como esos que no saben que vendrá una fuerte sequía y por no saber no se prepararán con agua suficiente. No aprenderán a cuidar el agua, no harán para ellos baños secos, depósitos donde almacenarla, y cuando la sequía venga sufrirán, quizás hasta morir de sed. Así el que no alimenta y fortalece su fe a través de la palabra. Así el que no alimenta y fortalece su fe a través de la palabra. Y en tercer lugar decíamos que para que de ninguna manera se te ocurra compartirle a nadie de tu fe, porque sientes que aún no estás preparado. Como parte de nuestro llamado a ser hijos, está el que compartamos nuestra fe. El mismo Señor antes de partir nos dijo, Marcos 16, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Donde este pasaje lo podemos dividir en dos partes y una es responsabilidad mía y la otra es solamente responsabilidad de Dios. Mi responsabilidad es ir y predicar. Y los resultados de la predicación
se los dejamos a Dios. Pero ¿qué pasa si no me preparo para ir simplemente a dar testimonio de la manera en que Dios me alcanzó a mí y a mi familia? Para eso, de verdad, para eso no necesito saber y dominar temas de escatología o hermenéutica o neumatología. Solo necesito anunciar lo que Cristo vino a hacer en la cruz. ¿Qué vino a hacer? Pagar por nuestros pecados, satisfacer la justicia de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y reciba, alcance vida eterna. Pero si yo no lo sé, creeré que no estoy listo, que no estoy preparado y no compartiré de mi fe. No saldré a predicar, a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere que hagas, que no salgas, que te quedes en casa y no hables, que en tu trabajo calles el mensaje, que en la escuela no se oiga tu voz, que en las reuniones no compartas, que el Evangelio solamente sea compartido en las iglesias. De esa manera, Él se encargará de que no vengan. De esa manera, Él se encargará de que no vengan. El día de hoy el Señor nos ha hablado sobre lo importante que es reconocer esta estrategia, esta artimaña de Satanás. Él busca que el pueblo del Señor perezca por falta de conocimiento. Él puede intentar atraerte a través de nuevas series, telenovelas, partidos de fútbol, base o americano. Puede intentar hacerlo a través de todas las redes sociales que tengas, o incluso a través de que te afanes en el trabajo, al punto de que no tengas tiempo para Dios. Pero sin importar lo que Él haga, escúchame bien, sin importar lo que Él haga, no te puede obligar. No te puede obligar. Tú decides. Y mi oración el día de hoy es que decidas hacer un tiempo para Dios. Un tiempo para leer, un tiempo para estudiar, un tiempo para meditar en la Escritura, un tiempo para orar, un tiempo para hablarle a Dios. Ahí en donde estás, inclina tu rostro, cierra un momento tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, venimos a tu palabra. Venimos buscando que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Y yo te doy gracias, Dios. Gracias porque el hecho de que tú pongas en nosotros este anhelo, este deseo, habla, Señor, de que la estrategia del enemigo es terrible, es audaz, es eficaz en muchos. Pero tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y cuando menos el día de hoy, has puesto este deseo en nuestro corazón y hemos atendido a él. A veces tenemos la idea, tenemos la impresión de que no podemos combatir en contra de las acechanzas del diablo. Porque no sabemos que no nos puede obligar ya a nada. Porque Cristo vino a pagar por nuestros pecados para satisfacer la justicia de Dios, pero también a darnos libertad del yugo del diablo. No nos puede obligar más. No nos puede obligar más. Señor, que una vez descubierta esta estrategia, no seamos como los incrédulos que tienen su entendimiento enceguecido, entenebrecido, en oscuridad y tinieblas, sino que, bendito Padre Celestial, vayamos y nos expongamos a tu palabra, al conocimiento de la Biblia, a leerla, a escudriñarla, a meditarla, a estudiarla.
Señor, y que a través de ella podamos escuchar tu voz y tu propósito en nuestras vidas se pueda cumplir, se pueda llevar a cabo, Dios. Lo podamos ver hecho una realidad en nuestras vidas. Dios, te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado. Y te pedimos que nos des la oportunidad de poderlo compartir con otros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que ese mismo Señor te dé paz. Solamente te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Que los días domingo, como hoy, escuchamos o recibimos nuestra enseñanza dominical. Y el día de mañana recibirás tu estudio bíblico. Que el Señor te bendiga.